Martín del Valle miró la línea del salario en la pantalla, sonrió y dijo, 1.700.000 pesos al año por hojas de cálculo, contactos de proveedores y listas de verificación de emergencia. Creo que podemos sobrevivir sin eso. Nadie se rió a carcajadas. Eso lo empeoró. La directora de Recursos Humanos bajó la vista hacia la mesa. Dos vicepresidentes se quedaron mirando la diapositiva. Martín se reclinó en su silla como si acabara de decir la frase más inteligente de la sala. Mi nombre es Raquel Hernández. Tenía 41 años y había pasado 15 años en Grupo Sistemas Kestrel. Mi puesto era directora de continuidad de negocio y operaciones con proveedores. No era un título glamoroso. No vendía grandes contratos. No daba discursos en conferencias. Yo era la persona a la que la gente llamaba cuando un sistema fallaba, un proveedor congelaba el trabajo, el plazo de un cliente estaba en peligro o 3 departamentos necesitaban actuar en el orden correcto antes de que algo se rompiera. Martín llevaba 11 meses en Kestrel. Aún lamentando mucho la pérdida y se dispuso a encontrar un lugar seco donde pararse, hizo clic en la siguiente diapositiva. Estamos simplificando la estructura antes de la revisión del Consejo. El puesto de Raquel queda eliminado a partir de hoy. Sus funciones se distribuirán entre los gerentes de departamento existentes. Lo miré por un segundo. ¿Efectivo hoy? Sí. Sin periodo de transición. Me dedicó el tipo de sonrisa que los ejecutivos usan cuando creen que las preguntas tranquilas son una forma de resistencia. Los procesos están documentados. Raquel, no estamos cerrando una planta nuclear. Oí a uno de los vicepresidentes moverse en su silla. Martín continuó. Trevor puede gestionar el traspaso operativo. Trevor Pineda se había incorporado 6 semanas antes como gerente de transformación de operaciones. Era lo suficientemente inteligente, pero nunca había gestionado un evento de continuidad completo en Kestrel. No había vivido nuestros fallos de proveedores, fines de semana de fusión, incidentes de seguridad o recuperaciones de emergencia de clientes. Mantuve mi voz nivelada. Hay una ventana de mantenimiento de infraestructura programada para esta noche a la medianoche. 2 proveedores externos van a cambiar los certificados de seguridad. Nuestra prueba de conmutación por error en la nube comienza durante la misma ventana. Los responsables internos tienen que confirmar los puntos de control antes de que los proveedores puedan continuar. Alguien necesita coordinar esas aprobaciones. Martín miró hacia Trevor. Trevor dijo que tenía el programa de mantenimiento. Eso no es lo mismo, dije. Martín levantó una mano. Raquel, este es exactamente el problema. Todo suena crítico cuando una persona quiere hacerse parecer esencial. Ahí estaba. No solo el despido, el borrado. 15 años reducidos a una cifra de salario y una broma. Podría haber discutido. Podría haber enumerado cada interrupción que había ayudado a contener, cada escalada de cliente que había gestionado, cada fin de semana que había pasado manteniendo la empresa en funcionamiento. En cambio, le hice una pregunta a Recursos Humanos. ¿Quieren un traspaso por escrito antes de que me quiten el acceso? La directora de Recursos Humanos pareció aliviada. Sí, por favor. Pasé los siguientes 40 minutos escribiendo 6 acciones urgentes. Cada punto nombraba el departamento responsable, el contacto del proveedor, la fecha límite, la aprobación necesaria y el paso alternativo si se omitía el punto de control. Se lo envié a Recursos Humanos, a Martín, a Trevor, a la Dirección de Tecnologías de la Información y al asesor legal general. Luego no reenvié nada más. No copié ningún archivo de la empresa. No cambié ninguna configuración. No desactivé nada. A las 4:52 de la tarde, Recursos Humanos confirmó que mi empleo había terminado y que mi acceso al sistema estaba siendo eliminado. Entregué mi computadora portátil y mi credencial. Martín pasó a mi lado cerca del ascensor. Ya verás, dijo. Las empresas tienen que dejar de pagar por la dependencia. Lo miré. Estoy de acuerdo. Él no entendió lo que quise decir. A las 6:14 de la mañana siguiente, mi teléfono personal empezó a vibrar en la mesita de noche. Una llamada perdida, luego 3, luego 7. A las 6:30,
Había mensajes de tecnologías de la información, finanzas, soporte al cliente y 2 ejecutivos. A las 6:43, alguien de Kestrel escribió: Raquel, por favor, llama inmediatamente. El portal de clientes está caído. A las 6:51, apareció otro mensaje. La facturación está fallando. Luego, las integraciones del almacén están fuera de línea. Después, el enrutamiento de soporte no funciona. A las 7, la empresa que Martín dijo que podría sobrevivir sin mis listas de verificación no podía tomar pedidos de manera fiable, procesar facturas, enrutar tickets de soporte o mover datos a varios socios de almacén. La pantalla seguía iluminándose hasta que los mensajes se volvieron borrosos. Las personas que me habían hablado el lunes ahora me preguntaban si podía decirles qué hacer. Me senté en el borde de mi cama y leí cada mensaje 2 veces. Yo no había roto nada. Les había advertido y entonces entendí exactamente lo que había sucedido. Martín no había eliminado a una persona. Había eliminado la capacidad de la empresa para completar una transición que ya estaba en marcha. Lo que Martín nunca entendió fue que yo no operaba personalmente todos esos sistemas. No era una programadora sentada detrás de una contraseña maestra oculta. No era dueña de los servidores. No podía presionar un botón y volver a poner en línea a la empresa. Sabía cómo se conectaban las piezas. Durante 15 años, Kestrel había comprado empresas más pequeñas, cambiado de proveedores, movido sistemas a la nube, reemplazado plataformas de facturación, agregado socios de almacén y firmado con clientes más grandes con reglas de servicio más estrictas. Cada cambio creaba otra conexión entre equipos que generalmente trabajaban por separado. Tecnología conocía los sistemas. Finanzas conocía la facturación. Seguridad conocía los controles de acceso. Legal conocía los contratos. Soporte al cliente sabía qué clientes estaban sufriendo. Los proveedores externos conocían sus propios equipos. Yo sabía cuándo todos ellos tenían que moverse juntos. Esa mañana del martes, la empresa estaba aprendiendo la diferencia. La ventana de mantenimiento se había programado 6 semanas antes. 2 proveedores externos estaban reemplazando los certificados de seguridad de la red mientras que Kestrel probaba si los servicios clave podían moverse de forma segura a un entorno de nube de respaldo. Los certificados eran básicamente una prueba digital de que un sistema podía confiar en otro. Si un certificado expiraba o se reemplazaba incorrectamente, los sistemas conectados podían empezar a rechazarse entre sí. La prueba de conmutación por error añadía otra capa. Se suponía que algunos servicios debían pasar a sistemas de respaldo, ser verificados y luego volver a su funcionamiento normal, pero la secuencia importaba. En puntos específicos, los gerentes internos tenían que confirmar que sus sistemas estaban estables antes de que los proveedores pudieran pasar al siguiente paso. Si esas aprobaciones no llegaban, los proveedores estaban obligados a detenerse. Detenerse era más seguro que adivinar con los datos de los clientes. Mi traspaso listaba los 6 puntos de control. Había nombrado al responsable del departamento para cada uno. Incluí números de teléfono, plazos, contactos de respaldo y lo que sucedería si una respuesta llegaba tarde. Martín tenía el documento. Trevor tenía el documento. Recursos humanos tenía el documento. Pero Trevor trató el trabajo nocturno como un mantenimiento ordinario de tecnologías de la información. Nunca abrió el paquete completo de continuidad vinculado dentro de mi traspaso. La primera aprobación se omitió justo después de la medianoche. El proveedor esperó. El segundo punto de control venció mientras el primero aún no se había resuelto. Luego, un tercer equipo asumió que la conmutación por error ya había sido aprobada porque nadie les había dicho que el paso anterior se había detenido. Al amanecer, los certificados estaban expirando mientras los sistemas se encontraban en diferentes etapas del cambio. Por eso las fallas parecían aleatorias desde fuera. El portal de clientes no podía autenticarse correctamente. Las conexiones de facturación comenzaron a fallar. Las integraciones del almacén perdieron enlaces de confianza. El enrutamiento de soporte no podía alcanzar los servicios de los que dependía. La empresa no estaba destruida. Estaba atascada. Y todos intentaban arreglar los síntomas individuales sin entender el orden que los había creado. A las 7:18, Martín me llamó él mismo. Dejé que sonara.
30 segundos después, volvió a llamar. Luego apareció un mensaje de texto. Raquel, te necesitamos en una llamada de conferencia de inmediato. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que le había advertido, solo una instrucción. En su lugar, llamé a Recursos Humanos. La directora de Recursos Humanos sonaba agotada. Raquel, ¿puedes unirte, por favor? Esto se está poniendo serio. Fui despedida ayer, dije. Mi autoridad terminó cuando desactivaron mi acceso. ¿Podemos autorizarte verbalmente? No. Hubo una pausa. No estaba siendo difícil. Me estaba protegiendo. Si entraba en los sistemas o dirigía a los proveedores sin autorización por escrito, más tarde podrían culparme por decisiones tomadas después de que mi empleo terminara. Necesitaba una autorización de consultoría por escrito, la confirmación de que el seguro de la empresa cubría mi trabajo y límites legales claros sobre lo que se me pedía que hiciera. Ayudaré una vez que eso esté documentado, dije. A las 7:31, otro correo electrónico llegó a mi cuenta personal. Había sido reenviado por Recursos Humanos. El asunto incluía el nombre del cliente empresarial más grande de Kestrel, digamos, Comercial Mexicana. Lo abrí. Habían invocado formalmente la cláusula de continuidad de emergencia en su contrato. Eso significaba que la interrupción había cruzado una línea. Kestrel ahora tenía que proporcionar pasos de recuperación documentados, informes ejecutivos y pruebas de que su proceso de continuidad estaba funcionando. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. Martín pensaba que tenía un problema de tecnologías de la información. No era así. Tenía un problema de contrato, un problema de cliente, y muy pronto, un problema con el consejo. La cláusula que lo cambió todo se había redactado 3 años antes, mucho antes de que Martín se uniera a Kestrel. En aquel entonces, estábamos tratando de ganar a nuestro cliente empresarial más grande. Su equipo de operaciones manejaba miles de transacciones a través de nuestros sistemas todos los días. Así que no les importaban las promesas de ventas. Les importaba una cosa. ¿Qué pasaba cuando algo salía mal? Su auditoría duró semanas. Preguntaron quién podía declarar un evento de continuidad, quién contactaba a los proveedores externos, con qué rapidez se podían probar los sistemas de respaldo, quién documentaba las decisiones de recuperación y qué sucedía si la persona responsable de ese proceso dejaba la empresa. Al final de esa auditoría, Kestrel creó un puesto formal de oficial de continuidad de negocio dentro de mi departamento. Me convertí en la oficial designada porque yo había diseñado el proceso. Ese título no me convertía en una dueña secreta de la empresa. No me daba un interruptor mágico. Lo que hacía era crear una línea clara de responsabilidad. El contrato con el cliente requería que Kestrel mantuviera esa función en todo momento. Si el oficial designado cambiaba, la empresa tenía que nombrar un reemplazo, documentar la transferencia y confirmar que la nueva persona había completado la capacitación requerida. Martín me había despedido el lunes. No se había nombrado ningún reemplazo, no se había completado ninguna transferencia, no se había presentado ninguna certificación. Y ahora la empresa estaba en medio de una interrupción importante. El contrato decía que si una interrupción superaba ciertos límites, Kestrel tenía que proporcionar un informe de incidentes por escrito, pruebas de las acciones de recuperación y una certificación ejecutiva de que se había seguido el proceso de continuidad. Si no podíamos hacer eso, el cliente tenía opciones. Podían suspender el nuevo volumen de transacciones. Podían exigir una auditoría independiente. Y si las fallas continuaban, podían iniciar los procedimientos de terminación. Ese cliente representaba suficientes ingresos como para que el consejo prestara atención muy rápidamente. Pero el contrato no era el único problema. El mismo marco de continuidad se había mencionado más tarde en nuestra póliza de seguro cibernético y en un acuerdo de riesgo con uno de los prestamistas de Kestrel. Eso significaba que la decisión de Martín no solo había afectado las operaciones. Había tocado 3 capas diferentes de riesgo corporativo a la vez. Le había advertido más de una vez. 10 meses antes, había pedido un subdirector capacitado. Propuse que 2 gerentes compartieran partes de mi función para que ninguna persona se convirtiera en un punto débil. Martín lo retrasó. 6 meses antes, lo pedí de nuevo. Dijo que la empresa estaba simplificando los niveles de gestión.
2 semanas antes de mi despido, le envié una advertencia directa sobre la próxima ventana de mantenimiento. Recuerdo haber escrito ese mensaje con cuidado porque no quería dejar lugar a la confusión. Le expliqué que eliminar la función de continuidad antes del cambio programado crearía un riesgo operativo evitable a menos que se nombrara primero un reemplazo capacitado. Martín respondió con 3 palabras. Se puede manejar. A las 8:06 de esa mañana, la asesora legal general de Kestrel, Alicia Ramos, me llamó. Su voz era tranquila, pero más rápida de lo habitual. Raquel, ¿todavía tienes tus documentos de despido y los avisos de cambio de función que estabas autorizada a conservar? Sí. ¿Algo más? Solo copias personales que la política de la empresa me exigía conservar. Sin datos de clientes. Sin exportaciones de sistemas internos. Bien. Podía oírla teclear. ¿Dónde está guardada tu advertencia a Martín? En la carpeta de personal de continuidad en el archivo legal, también hay una copia en el registro de revisión de funciones de recursos humanos. Hizo una pausa. Luego dijo, mantente disponible. 23 minutos después, volvió a llamar. Esta vez su tono había cambiado. Lo encontramos. ¿El correo electrónico? Sí. ¿Y su respuesta? Otra pausa. Sí. No dije nada. No necesité hacerlo. Alicia continuó, el comité de auditoría ha pedido la cadena completa. Miré alrededor de mi cocina y pensé en la reunión del lunes. Martín se había reído porque creía que el conocimiento que no se podía ver en un gráfico de ventas no tenía valor. Menos de 24 horas después, ese trabajo invisible se había convertido en evidencia en una revisión del consejo. Ese fue el momento en que la situación cambió en mi mente. Hasta entonces, Martín todavía controlaba el título de la empresa, la oficina ejecutiva y la historia interna. Pero ahora, el consejo no preguntaba por qué habían fallado los sistemas. Preguntaban qué se le había dicho antes de tomar la decisión. Y en algún lugar de los propios registros de Kestrel se encontraba una respuesta de 3 palabras que estaba a punto de volverse muy cara. Martín me llamó 5 veces antes de las 9. No respondí a ninguna. En el 6º intento, dejó un mensaje de voz. Raquel, esto se está yendo de las manos. Necesitamos que seas razonable y ayudes a estabilizar la situación. Razonable. 24 horas antes, razonable había significado aceptar que 15 años de trabajo podían dividirse entre personas que nunca habían sido capacitadas para hacerlo. Ahora, razonable significaba volver a entrar en el fuego sin protección. Un segundo mensaje de voz llegó 10 minutos después. Su tono era más duro. Odiaría que esto se convirtiera en una cuestión de si te niegas a apoyar una transición ordenada. Ese lo guardé. Luego se lo reenvié a Alicia. No respondí a Martín directamente. En cambio, abrí un documento en blanco en mi computadora portátil personal y comencé a construir una línea de tiempo. No una línea de tiempo enojada, no un archivo de venganza, solo fechas, hechos y registros. Enumeré la primera vez que solicité un subdirector. Agregué las solicitudes de seguimiento. Agregué la fecha en que se programó la ventana de mantenimiento. Agregué la reunión donde Martín rechazó la cobertura de continuidad adicional. Agregué mi advertencia de 2 semanas antes. Luego agregué la reunión de despido del lunes, la hora en que envié el traspaso de 6 puntos y la hora exacta en que Recursos Humanos confirmó que mi acceso había sido eliminado. Cada entrada tenía respaldo. Si no podía probar algo, lo dejaba fuera. Eso me importaba. Sabía que la mejor defensa de Martín sería hacerme parecer emocional, territorial o amargada. La forma más fácil de derrotar esa historia no era discutirla. Era volverse dolorosamente fáctica. A las 9:37, Alicia llamó de nuevo. Te queremos en la conferencia de recuperación, dijo. Como consultora externa. Envíame los términos. ¿De verdad vas a hacernos documentar esto primero? Sí. Hubo un breve silencio. Luego dijo, bien. Deberías. 20 minutos después, llegó un acuerdo de consultoría. Definía mi autoridad temporal,
confirmaba la cobertura del seguro, limitaba mi responsabilidad a las acciones que se me pedía formalmente que coordinara y dejaba en claro que las decisiones tomadas antes de unirme al esfuerzo de recuperación no eran mías. La tarifa era de 7.000 pesos por hora. Me quedé mirando ese número por un segundo. El lunes, Martín se había burlado de 1.700.000 pesos al año. El martes, Kestrel estaba dispuesto a pagarme más de 4 veces mi antigua tarifa por hora, solo para ayudar a restaurar la estructura que él había eliminado. Firmé. Una vez que me uní a la llamada de conferencia, no realicé un milagro. Hice preguntas. ¿Qué cambio de certificado se completó primero? Silencio. ¿Quién aprobó la conexión del almacén? Otro silencio. Se le ha dicho al proveedor de la nube que la conmutación por error se detuvo en el punto de control 2. Alguien de tecnologías de la información dijo, pensamos que lo sabían. No lo saben a menos que alguien se lo diga formalmente. Durante las siguientes horas, conecté a personas que ya deberían haber estado conectadas. Puse al proveedor de seguridad en contacto directo con el responsable de la aplicación interna. Hice que Finanzas confirmara que enlaces de facturación necesitaban prioridad. Le pedí a los ingenieros de la nube que congelaran más cambios hasta que validáramos el estado actual. Y después de cada decisión, hice que alguien la documentara. Los sistemas comenzaron a volver uno por uno. El portal de clientes volvió primero. Le siguió el enrutamiento de soporte. La facturación tardó más. Alrededor del mediodía, Alicia me envió una copia de una presentación que Martín le había dado al consejo el mes anterior. Una oración me dejó helada. Kestrel ha descentralizado por completo la resiliencia operativa y ya no depende de roles de coordinación especializados. La leí 2 veces. Era falso. No porque creyera que era insustituible, sino porque había pasado 10 meses pidiéndole que construyera exactamente la estructura descentralizada que ahora afirmaba que ya existía. Tenía correos electrónicos que lo probaban, notas de reuniones que lo probaban, solicitudes de presupuesto que lo probaban. A las 12:18, Alicia preguntó en voz baja, ¿podrías explicar esa historia al comité de auditoría? Sí. Luego llegó otro mensaje de un ejecutivo en el que confiaba. Martín estaba preparando su propio resumen de incidentes. Su versión era simple. Raquel Hernández se había ido sin completar una transición adecuada. Miré la marca de tiempo en mi traspaso de 6 puntos. 4:11 de la tarde. 17 minutos antes de que Trevor recibiera el control final de mis responsabilidades. 41 minutos antes de que me quitaran el acceso. Me recliné en mi silla. Por primera vez, sentí algo más frío que la ira. Sentí certeza. Ya no estaba tratando de resolver el fracaso. Estaba tratando de sobrevivirlo colocando mi nombre entre él y la evidencia. Martín finalmente había elegido su defensa, y había elegido la única versión de los hechos que los propios registros de Kestrel podían destruir. A media tarde, la mayoría de los sistemas principales estaban funcionando de nuevo. Eso debería haber bajado la temperatura dentro de Kestrel. Hizo lo contrario. Cuanto más duraba la interrupción, más fácil se volvía calcular lo que estaba costando. Las transacciones de los clientes se habían retrasado durante horas. 3 socios de almacén habían informado transferencias de pedidos fallidas. Las llamadas de soporte estaban acumuladas. Finanzas ya estaba estimando créditos de servicio para clientes cuyos contratos garantizaban ciertos niveles de tiempo de actividad. Un director de finanzas dijo que solo los créditos podrían alcanzar varios millones de pesos. Fue entonces cuando Martín dejó de actuar como un ejecutivo que intentaba entender un fracaso. Empezó a actuar como un hombre que intentaba escapar de uno. Me enteré de la primera versión de su historia por un vicepresidente que había trabajado conmigo durante años. Martín le estaba diciendo a la gente que yo había creado una dependencia malsana en torno a mi rol. Su argumento era simple. Había complicado demasiado los procesos. Aún lamentando mucho la pérdida y había guardado demasiado conocimiento para mí. Había diseñado un sistema que no podía funcionar sin mí. Era inteligente porque usaba la propia interrupción como prueba. Si todo había fallado después de que me fui, Martín podía afirmar que eso era evidencia de que yo había creado el problema. Trevor lo apoyó. Tenía que hacerlo.
Si Trevor admitía que mi traspaso contenía todo lo que necesitaba, entonces también tendría que explicar por qué nunca abrió el paquete completo de continuidad antes de que comenzara la ventana de mantenimiento. Alrededor de las 4, Alicia me llamó. Martín presentó su resumen ejecutivo de incidentes. Dejé de teclear. ¿Qué dice? Hubo una breve pausa, luego leyó la oración que importaba. Raquel Hernández no proporcionó la documentación de transición suficiente antes de su partida. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque Martín acababa de poner la mentira por escrito. ¿Tienes mi traspaso?, pregunté. Sí, el completo. Las 6 páginas. ¿Y Recursos Humanos tiene el registro de transmisión original? Sí. ¿Qué hay de Trevor? Alicia exhaló. Ahí es donde esto se pone peor. El sistema de documentos mostraba que Trevor había recibido mi traspaso 17 minutos antes de que mi acceso fuera deshabilitado. Martín también lo había recibido. El sistema también registraba cuando se abrían los archivos vinculados. Trevor no había abierto el paquete de continuidad hasta después de que la interrupción ya estuviera en marcha. Martín lo abrió incluso más tarde. Así que ahora su informe de incidentes escrito decía que yo no había proporcionado información que los registros de la empresa demostraban que se había entregado antes de que me fuera. No celebré. Había demasiada gente todavía tratando de limpiar el desastre. Los empleados de servicio al cliente estaban recibiendo llamadas furiosas que no habían causado. Los ingenieros de tecnologías de la información habían estado despiertos la mayor parte de la noche. Los equipos de almacén estaban verificando manualmente las transacciones porque aún no confiaban en todas las integraciones. Esas personas no merecían convertirse en personajes secundarios en la lucha de Martín por salvarse a sí mismo. Así que me quedé en las llamadas de recuperación. Seguí documentando decisiones y esperé. Luego, el comité de auditoría amplió la revisión. Solicitaron todos los registros relacionados con la eliminación de mi puesto, planes de personal, propuestas de continuidad, notas de reestructuración, correos electrónicos, presentaciones al consejo y los pronósticos de ahorro de costos de Martín. Esa última categoría le creó un nuevo problema. Uno de los documentos del consejo enumeraba los ahorros de la eliminación de mi puesto como una reducción operativa completada, no como un posible ahorro futuro. Completada. El mismo pronóstico describía el cambio como sin riesgo material de continuidad, y el bono anual de Martín dependía en parte de alcanzar esos objetivos de reducción de costos. Me quedé mirando el documento en mi pantalla. El 1.700.000 pesos del que se había burlado ya no era solo mi salario. Ahora era parte del número que le había presentado al consejo como prueba de su propio desempeño. Si había minimizado el riesgo para que ese ahorro pareciera más limpio, entonces el consejo ya no se enfrentaba a una mala decisión de personal. Estaban analizando si un ejecutivo había presentado una imagen falsa porque esa imagen lo beneficiaba financieramente. Alicia me llamó de nuevo justo antes de las 5. Su voz era más tranquila esta vez. Raquel, el comité de auditoría quiere que se conserven los registros de acceso. Bien. También quieren el historial de versiones original del informe de incidentes de Martín. Entendí de inmediato. Ya no preguntaban si Martín había cometido un error. Preguntaban si había intentado reescribir el error después de que sucediera. Y cada vez que cambiaba su historia, la evidencia se hacía más fuerte. A la mañana siguiente, la mayoría de los servicios de cara al cliente estaban estables. Kestrel estaba operando de nuevo, pero dentro de la empresa, la crisis se había trasladado a un lugar más peligroso. Nuestro cliente más grande se negó a restaurar el volumen normal de transacciones hasta que recibieran una revisión independiente de la interrupción. Otro cliente importante pidió una prueba por escrito de que Kestrel había asignado un oficial de continuidad calificado. Luego, la aseguradora cibernética solicitó la línea de tiempo del incidente. Fue entonces cuando noté que las llamadas cambiaban. Al principio, todos me habían hecho la misma pregunta. ¿Cómo arreglamos esto? Ahora preguntaban algo diferente. ¿Cómo llegamos aquí? El comité de auditoría programó una entrevista privada conmigo antes de la reunión de emergencia del consejo. Martín no fue invitado. Trevor no fue invitado. Solo éramos yo, Alicia, el presidente del consejo, 2 miembros del comité de auditoría y un asesor externo.
El presidente comenzó con una pregunta directa. Raquel, ¿dependía Kestrel de ti? Pensé cuidadosamente antes de responder. Dependía de una función que no se había distribuido adecuadamente. Eso no es exactamente lo que pregunté. Lo sé. Expliqué que varios empleados en Kestrel eran capaces de manejar partes del trabajo. El problema no era que todos, excepto yo, fueran incompetentes. El problema era que a nadie más se le había dado el mapa de coordinación completo, la autoridad formal y la capacitación para gestionar las piezas juntas. Había estado tratando de cambiar eso durante casi un año. Les mostré la estructura de subdirector que propuse 10 meses antes. 2 gerentes habrían compartido la responsabilidad conmigo. Les mostré la solicitud de simulacros de continuidad trimestrales. Les mostré el plan de capacitación de sucesión. Les mostré la estimación del presupuesto. Nada de eso era dramático. Exactamente por eso era poderoso. Demostraba que le había estado pidiendo a Kestrel que dependiera menos de mí. Martín había retrasado cada paso importante. Sin embargo, en su presentación al Consejo, había afirmado que el riesgo ya se había eliminado. Un miembro del comité se inclinó hacia adelante. Entonces, cuando el señor del Valle dice que usted creó dependencia para proteger su puesto, sus documentos muestran que le pidió a la empresa que redujera esa dependencia. Sí. La sala quedó en silencio. Esa única respuesta le hizo más daño a Martín que cualquier cosa furiosa que pudiera haber dicho. Luego Alicia colocó otro documento en la pantalla. Era una instrucción de recursos humanos de la oficina de Martín. Normalmente, un despido a nivel de director incluía un periodo de transición cuando el puesto conllevaba responsabilidad operativa. Martín había ordenado que el mío fuera inmediato. La razón estaba incluida en una nota interna. Quería que la reducción de la nómina se reconociera en el periodo de informe actual. Leí esa oración 2 veces. Ahí estaba de nuevo. Mi salario, no como persona, no como 15 años de experiencia, como un número que quería que se contara antes de la revisión del Consejo. Alrededor de las 11:30, Martín finalmente me contactó a través de una llamada programada. Esta vez, Alicia estaba presente. Su tono había cambiado por completo. Raquel, creo que esto ha ido demasiado lejos. No dije nada. Continuó. Hay un camino aquí donde arreglamos esto sin convertirlo en una pelea pública. ¿Qué camino? Te reincorporamos. Esperé. Con un aumento, agregó. 1.900.000. Reconocemos la interrupción en torno a la transición. Regresas y presentamos esto como un fallo de proceso compartido. Compartido. Esa palabra me lo dijo todo. ¿Quieres que diga que compartí la responsabilidad por la interrupción? Quiero que todos reconozcan que hubo errores por ambas partes. Alicia no habló. Yo tampoco durante varios segundos. Luego dije, mi registro escrito es preciso. No lo cambiaré. La voz de Martín se tensó. ¿Piensa cuidadosamente en lo que sucederá después de esto? Lo estoy haciendo. La llamada terminó menos de 1 minuto después. Al mediodía, recibí un nuevo mensaje. El presidente del consejo quería que mi acuerdo de consultoría se extendiera durante la sesión de emergencia. Me querían en la sala, no como la empleada que había sido despedida, no como la persona a la que se culpaba, como testigo formal de los propios registros de la empresa. Esa noche, imprimí la versión final de mi línea de tiempo de incidentes. 12 páginas. Sin lenguaje dramático, sin insultos, sin teorías. Fechas, correos electrónicos, aprobaciones, advertencias, tiempos de acceso, decisiones. Cada página respaldada por algo que ya estaba dentro de los sistemas de Kestrel. A la mañana siguiente, Martín llegó con una presentación diseñada para defender su plan de reestructuración. Yo llegué con 12 páginas de hechos, y por primera vez desde que se burló de mi salario, supe exactamente en cuál de los dos iba a confiar el consejo. La reunión de emergencia del consejo comenzó a las 8 de la mañana siguiente. Martín ya estaba dentro cuando llegué. Llevaba el mismo traje oscuro que había usado cuando eliminó mi puesto, pero la confianza era diferente ahora. El lunes, se había reclinado en su silla como si fuera el dueño de la sala.
Esa mañana, se sentó hacia adelante. Trevor estaba a su lado, hojeando páginas impresas que claramente no había escrito él mismo. Tomé asiento cerca de Alicia. Sin computadora portátil, sin presentación, solo mi línea de tiempo de 12 páginas. El presidente del consejo abrió la reunión. Martín, pediste presentar primero. Martín se puso de pie. Durante los siguientes 15 minutos, describió la interrupción como una prueba de que el antiguo modelo operativo de Kestrel había dependido demasiado de una persona, yo. Llamó a la reestructuración una modernización necesaria. Dijo que el momento de mi despido había sido desafortunado. Dijo que la empresa había descubierto debilidades que habían existido durante años. Luego me miró directamente. Ninguna organización sana debería fallar porque un empleado se va. No reaccioné porque esa frase era cierta. También era la razón por la que había pasado 10 meses pidiéndole que capacitara a suplentes. Cuando Martín terminó, el presidente del consejo se volvió hacia mí. Raquel, guíanos a través de tu línea de tiempo. Abrí la primera página. No me defendí. No llamé a Martín descuidado. No mencioné la forma en que se había burlado de mi salario. Comencé con fechas. Hace 10 meses, presenté un plan de sucesión de continuidad. El documento apareció en la pantalla. 2 subdirectores propuestos, pruebas trimestrales, propiedad compartida. La respuesta de Martín debajo. Diferido. Pasé al siguiente punto. 6 semanas antes de la interrupción, la ventana de mantenimiento se programó formalmente. El aviso apareció. La oficina de Martín estaba en la lista de distribución. Luego apareció mi correo electrónico de 2 semanas antes de mi despido. Leí solo la oración clave. Eliminar la función de continuidad antes de este evento de mantenimiento crea un riesgo operativo evitable a menos que se nombre primero un reemplazo capacitado. Debajo estaba la respuesta de Martín. Se puede manejar. Nadie habló. Continué. A las 4:11 de la tarde del lunes, envié el traspaso final de la transición. Apareció mi documento de 6 páginas. Luego los registros del sistema. Entregado a Recursos Humanos. Entregado a Trevor. Entregado a Martín. El presidente del consejo preguntó, ¿cuándo se eliminó su acceso? 4:52 de la tarde. Alicia mostró el registro. Luego vino la parte que no esperaba. Los registros de acceso a documentos. Trevor abrió el paquete completo de continuidad después de la medianoche. Martín lo abrió después de que la interrupción ya había comenzado. Un miembro del comité de auditoría se volvió hacia él. Usted declaró en su informe de incidentes que la señorita Hernández no proporcionó la documentación de transición suficiente. Martín se movió en su silla. ¿Ese era mi entendimiento en ese momento? El presidente miró la pantalla. La documentación estaba en su bandeja de entrada. Recibo cientos de correos electrónicos. Nadie respondió. Luego apareció la siguiente diapositiva. La presentación de reducción de costos de Martín. La había visto antes, pero se veía diferente en la pared de la sala de juntas. Una línea estaba resaltada. Puesto de Raquel Hernández eliminado. Ahorro anual de 1.700.000 pesos. Al lado había otra declaración. Sin riesgo material de continuidad. El presidente preguntó, ¿cómo determinó que no había riesgo material? Martín miró hacia Trevor. Trevor bajó la vista. Martín dijo, creíamos que las funciones se habían distribuido. ¿Distribuidas a quién? Silencio. El miembro del comité de auditoría abrió mi propuesta de sucesión. Este documento muestra que la distribución no se había realizado. El rostro de Martín se tensó. La implementación todavía se estaba desarrollando. Entonces, ¿por qué lo informó como completado? Ese fue el momento en que la sala cambió. No en voz alta, sin gritos, sin confesiones dramáticas, solo un ejecutivo dándose cuenta de que cada respuesta creaba otra pregunta. Martín lo intentó una vez más. El problema mayor es que el rol de Raquel acumuló demasiado control con el tiempo. Hablé por primera vez sin que me lo pidieran. Mi rol acumuló coordinación, no control. Me miró.
Continué. No podía autorizar decisiones financieras. No podía cambiar la configuración de seguridad. No podía aprobar contratos de clientes. Solo podía asegurarme de que las personas que tenían esos poderes actuaran en el orden correcto. El presidente se dirigió a Alicia. ¿Accedió la señorita Hernández a algún sistema de Kestrel después del despido? No. ¿Interfirió con las operaciones? No. ¿Proporcionó un documento de transición antes de la eliminación del acceso? Sí. Martín dejó de mirarme. El presidente cerró su carpeta. Martín. Trevor. Por favor, salgan. Pasaron 40 minutos. Cuando la puerta finalmente se abrió, Martín regresó solo el tiempo suficiente para recoger sus papeles. No me miró. El presidente del consejo anunció que Martín había sido puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación formal. Trevor fue removido de la toma de decisiones operativas. Luego, el presidente me miró. Raquel, no logramos entender la función que estabas protegiendo. Negocié ligeramente con la cabeza. El problema nunca fue que Kestrel me necesitara personalmente. La sala quedó inmóvil. El problema fue que la dirección se burló del trabajo que nunca se molestó en entender. En la pared detrás de mí, mi antiguo salario todavía estaba resaltado. 1.700.000 pesos. 3 días antes, Martín había usado ese número para hacerme parecer desechable. Ahora, el consejo lo estaba usando para medir el precio de su juicio. La investigación duró 3 semanas. No pasé esas semanas esperando que Martín cayera. Las pasé ayudando a que Kestrel demostrara a los clientes que la empresa podía recuperarse. Nuestro cliente más grande acordó no rescindir el contrato, pero solo después de que Kestrel aceptara una revisión de continuidad independiente, nuevos requisitos de prueba e informes directos al consejo. La aseguradora cibernética requirió controles adicionales. El prestamista pidió documentos de riesgo actualizados y Finanzas finalmente calculó el costo de la interrupción. Créditos de servicio, consultoría de emergencia, horas extras, revisión legal externa, trabajo de recuperación, concesiones a clientes. El total fue mucho más que varios años de mi antiguo salario. Luego, la investigación terminó. Martín había ignorado el riesgo documentado. Había acelerado mi despido para que la reducción de la nómina pudiera aparecer en el periodo de informe actual. Había informado que el riesgo de continuidad ya se había reducido cuando el trabajo requerido para reducirlo no se había completado. Y después de la interrupción, presentó un informe de incidentes que me culpaba por la falta de documentación que la empresa podía probar que yo había entregado. Fue despedido. Trevor conservó su trabajo, pero no su título. El consejo me ofreció el mío de vuelta. Directora de continuidad de negocio y operaciones con proveedores, con un aumento. Lo rechacé. El director ejecutivo pareció sorprendido. Raquel, estamos tratando de hacer esto bien. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres? Había pensado en esa pregunta durante 15 años. No quiero la misma estructura con mejor paga. Espero. Si me vuelven a poner en el mismo puesto, la empresa aprende la lección equivocada. El objetivo no debería ser hacer que Raquel Hernández sea más difícil de despedir. El objetivo debería ser asegurarse de que Kestrel nunca más dependa de una persona de esta manera. 2 semanas después, el consejo aprobó un nuevo puesto, vicepresidenta de Resiliencia Operativa. Reportaba directamente al director ejecutivo con acceso regular al comité de auditoría. Acepté, pero solo después de que la estructura cambiara con el título. Recibí un verdadero equipo de subdirectores, un presupuesto formal de capacitación cruzada, ejercicios de resiliencia trimestrales, autoridad clara durante incidentes mayores y una compensación que correspondía a la responsabilidad. Mi nuevo salario era más del doble del 1.700.000 pesos del que Martín se había reído. Ese número se sintió bien, pero no fue la parte que más recuerdo. 6 meses después, estaba de pie detrás de una pared de cristal viendo un ejercicio de continuidad trimestral. Una interrupción simulada había derribado 3 sistemas. No hice nada. 3 gerentes capacitados se hicieron cargo. 1 coordinó a los proveedores. 1 manejó las aprobaciones internas. 1 gestionó la comunicación con el cliente.
Siguieron el proceso, se desafiaron mutuamente, documentaron decisiones y restauraron el entorno de prueba sin hacerme una sola pregunta. Sonreí. Esa fue la victoria. No convertirme en permanentemente indispensable, construir algo lo suficientemente fuerte como para no tener que serlo. Durante 15 años, la gente había confundido el trabajo silencioso con el trabajo fácil. Martín cometió el mismo error de la manera más costosa posible. Miró una línea en una hoja de cálculo y vio un costo de 1.700.000 pesos. El consejo finalmente entendió lo que esa línea representaba. Experiencia, coordinación, control de riesgos, memoria institucional y 15 años de saber lo que tenía que suceder antes de que todos los demás se dieran cuenta de por qué importaba. Todavía recuerdo a Martín sonriendo al otro lado de esa mesa de conferencias. 1.700.000 pesos al año por hojas de cálculo, contactos de proveedores y listas de verificación de emergencia. A la mañana siguiente, el portal de clientes estaba a oscuras, la facturación se había detenido, las conexiones del almacén estaban fallando y los ejecutivos que apenas notaban mi departamento estaban llamando a mi teléfono personal. Martín había querido demostrar que la empresa podía sobrevivir sin mí. En cambio, demostró otra cosa. Nunca te burles de un trabajo solo porque no entiendes lo que está manteniendo unido. Porque a veces la persona que parece un gasto en realidad está de pie entre tu empresa y el suelo. Y cuando Martín finalmente aprendió esa lección, nadie en la sala se estaba riendo.